Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo conforme a tu palabra. Gracias por esta reunión y esta transmisión. Gracias por la bendición de poder tener las redes sociales para compartir acerca de nuestro Señor, compartir tu palabra y poder llegar a más personas para que puedan conocer a nuestro Señor y así acceder a tu conocimiento, haciéndolo Señor de sus vidas como lo hicimos nosotros y como permanentemente lo tratamos de mantener como Señor en nuestras vidas. Gracias por este gran privilegio de habernos llamado para ser tus hijos, por habernos hecho parte de tu familia, por habernos amado de esta manera y por la enseñanza que vamos a compartir para que sea de edificación, de sanidad, de gran motivación para que más y más quieran trabajar para el Señor colaborando con vos y así poder seguir transmitiendo para que haya más obreros, porque la mies es muchas y a veces los obreros de valor faltan. Gracias a Dios por estas grandes verdades que vamos a compartir hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy nuevamente estamos acá compartiendo la palabra y vamos a tratar el andar del cuerpo de Cristo. Este es un tema que tiene mucha versatilidad en la palabra, así que trataremos de acaparar lo máximo que podamos conforme a nuestro entendimiento y el Señor nos enseñe y así poder establecer una guía de cómo el cuerpo de Cristo debe funcionar. Para ello quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es un libro muy especial para mí, ha traído mucha luz. Pablo, estando preso acá, escribe a los filipenses, ¿no? Se cree que estaba preso él en sus prisiones. Y vamos a ver cómo debe funcionar el cuerpo. Lo máximo posible, ¿no? Porque siempre el funcionamiento del cuerpo de Cristo vamos a ir aprendiendo cada vez más y más de la palabra, pero ese aprendizaje está acompañado de la práctica, porque este no es un aprendizaje espiritual, este es un aprendizaje que se vive. Por eso el Señor nos enseña y nos guía, porque Él es la cabeza del cuerpo, y a medida que funcionamos vamos aprendiendo cada vez más y más acerca de la voluntad de nuestro Padre. Fíjense el versículo 1 que dice: por tanto, si hay algún aliento en Cristo. Yo voy a leer de la Reina Valera actualizada, ¿no? Ustedes decían en el versículo 1, si hay algún aliento en Cristo, si algún incentivo en el amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto profundo y alguna compasión, dice el versículo 1. Pero lo importante de este versículo es que son las dos primeras palabras que dice, por tanto. Por tanto, significa que cuando están estas palabras es que hubo un mensaje antes a lo que ellos se unieron. Y después de ese mensaje, Pablo le dice, para empezar a cerrar este mensaje, como quien dice, por tanto, después de todo esto que hablamos, entonces nosotros vamos a tener que ver un poquito el contexto de este gran mensaje que transmitió en el capítulo 1 de Filipenses. Fíjense que en el versículo 1 dice, de Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y ancianos. A todos ellos estaba dirigido este mensaje. Filipenses 1:1. Dice en el verso 2,
Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para ir viendo el contexto vamos a mirar el versículo 5 que dice, versículo 3, perdón, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre intercediendo con gozo por todos vosotros en cada oración mía, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es tremendo esto porque Pablo apoyaba la obra de estos filipenses y le daba gracias a Dios por ello. Este es un gran ejemplo que debemos nosotros tener porque apoyar la obra de un hermano es fundamental para el funcionamiento de Cristo. Y mucho más orando los unos por los otros. A causa de vuestra participación en el Evangelio. ¿No es cierto? Ellos participaban en el movimiento de la buena nueva, de predicar a Cristo, de llevar a la gente a Cristo, porque ese es el Evangelio, de llevar la gente a Cristo. Estés en donde estés, funcionando en donde sea que estés funcionando, ya sea en una reunión local, en una denominación, en una religión, la obra verdadera es llevar a Cristo. Ahora, si vienes a participar a tu reunión, a tu denominación o a tu religión, es secundario. Porque la reunión local, la denominación o la religión no le va a salvar. Cristo sí. ¿Entienden? No le va a fortalecer. Cristo sí. ¿Entienden? No le va a hacer llegar a Dios. Cristo sí. Eso es lo importante de esto. Y por esto oraba Pablo con gozo, intercediendo cada día en sus oraciones, decía. Fíjense el verso 9. Y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Esto es algo fundamental porque nosotros, porque acá le está escribiendo a la iglesia, a gente que ya eran hijas de Dios, tenemos el amor de Dios. La persona que es renacida de la simiente incorruptible, que es hija de Dios, tiene el amor de Dios en ese don que recibió. ¿Me entienden? Y si tiene el amor de Dios y manifiesta el amor de Dios, ese conocimiento y discernimiento que va a tener en todo va a ser provechoso para la obra. Pero si no manifiesta ese amor, si no apoyas la obra de tu hermano que está predicando a Cristo, que está manifestando a Cristo, ese conocimiento, dice la palabra, que envanece. El conocimiento envanece, el amor edifica. Porque esto no es un mero conocimiento, acá estamos hablando de practicar, y una de las mayores prácticas que tiene el Hijo de Dios es orar los unos por los otros. La oración tiene gran poder cuando se lo hace por amor a Dios, manifestando el amor de Dios, con ese motivo de funcionar en el cuerpo para el provecho del cuerpo, sea donde sea que esté funcionando. Esto es algo fundamental y este es el contexto de Filipenses 2, ¿no es cierto? Fíjense el versículo 10 que dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Cuando vos estás manifestando el amor de Dios, siempre vas a aprobar lo mejor. Siempre vas a aprobar la obra de algún hermano que está testificando a Cristo para la gloria de Dios. Siempre que nosotros llevamos a un hermano a que confiese que Jesús es su Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos, siempre vas a estar apoyando, siempre tenemos que estar apoyando. Tiene que ser nuestra oración esa.
sea donde sea que esté ese hermano funcionando o emitiendo este evangelio. Porque nosotros recibimos ese don de Espíritu Santo, donde está el amor de Dios, para que testifiquemos a Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Termina ese versículo. Somos testigos de nuestro Señor Jesucristo por la fortaleza espiritual que recibimos. Pero esa fortaleza espiritual nos enseña la palabra que fuera del amor de nada me sirve. De nada me sirve. Nosotros tenemos que manifestar ese amor los unos por los otros, en oración y en lo que sea que podamos ayudar, pero en oración es fundamental, mi hermano, es fundamental. Y así viene hablando Pablo, y fíjense lo que dice en el versículo 18, lamentablemente, había hermanos que testificaban a Cristo por rivalidad a Pablo, porque desmerecían la obra de Pablo, porque desmerecían la obra de los filipenses. Y el versículo 18, Pablo agarra y dice: ¿qué pues? Solamente que en toda manera Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea por verdad. En esto me alegro, pero me alegraré aún más, dice. De la manera que sea que anuncien, igual Cristo es anunciado. O porque quieren... Cuando vos no manifestás el amor de Dios, ¿viste? Tu obra tiene la perspectiva humana de querer ser mejor que la obra del hermano. No, yo soy mejor que él. Escuchame a mí mejor. Yo te voy a enseñar mejor la palabra a vos. Ese no sabe nada. Esto es lo que ocurría acá con esta gente. Y el versículo 19 dice: pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjense el poder que tiene la oración de los hermanos que manifiestan el amor de Dios. Esta es una función del cuerpo de Cristo, del miembro más débil hasta el más fuerte en el cuerpo de Cristo, que debe hacer si realmente va a manifestar el amor de Dios. ¿Entienden? Y no tener esa actitud que tenían algunos, como estos filipenses, de que anunciaban a Cristo, pero no en el sentido de anunciar a Cristo para llevar a la gente a Cristo, sino para llevar a la gente a ellos mismos, como diciendo: mirá, yo testifico mejor que Carmen, mejor que Luciano, mejor que Fernando. A mí me tenés que escuchar porque yo te voy a enseñar cómo corresponde la palabra de Dios. Eso es vanagloria, mi hermano. ¿Entienden? Eso no es aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor, vamos a ir viendo esto en detalle. ¿Qué es aprobar lo mejor? La mejor obra es la que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que funcione nuestro Señor como cabeza, guiándonos a nosotros. Él marcó un ejemplo contundente para el cristiano. Y ese ejemplo es el que debe seguir al cristiano. Versículos 27 y 28. Fíjense lo que dice el 27. Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadano sea digna del Evangelio de Cristo. Él le recalca que se mantengan en ese amor de Dios. 1:27. Y de la manera que sea que yo vaya a veros o esté ausente, oiga acerca de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánime por la fe del Evangelio. ¿Entienden? No, nosotros no podemos combatir si no estamos juntos manifestando el amor de Dios.
La noticia es que hay un combate. Esté creyendo o no esté creyendo. Existe una lucha. Y estamos metidos en el medio de la lucha y más vale que nos unamos en Cristo a luchar para apagar todos los dardos del maligno, como vimos en una enseñanza anterior. No nos desmerezcamos los unos a otros. Engrandezcamos la obra de cada uno de nosotros, los unos de los otros. Eso sí, oremos los unos por los otros en el amor de Dios. Dice, versículo 28, y no siendo intimidado de ninguna manera por los adversarios, porque esta gente que predica a Cristo para sobresalir y decirte que es mejor que yo predicando y que yo tal vez soy un mono con navaja, con la Biblia, o viceversa, esta gente es el adversario de Cristo. Literalmente es el adversario de Cristo. ¿Entienden? Porque nosotros predicamos a Cristo por amor de Dios. Tratamos de llevar a la gente a Cristo. Estemos en una denominación o no estemos en una denominación, acá el acceso a Dios permanente es nuestro Señor Jesucristo. No crea que porque una vez vos te hiciste hijo de Dios vas a tener un acceso. Si no manifestás el amor de Dios, vos solo estás cortando la manguera, como quien dice, de bendiciones de Dios hacia tu vida por medio de nuestro Señor. El amor de Dios es lo que mantiene esa manguera regando nuestras vidas. Dice, para ellos esta fe es indicio de perdición. No, es mirar un peligro con la Biblia. Unas perdiciones. Te va a lavar la cabeza. Eso es lo que pensaban de Pablo y de los filipenses. A muchos de nosotros a veces nos toman como filipenses, pero bueno, tenemos que contentarnos y alegrarnos porque nuestro Señor dijo, si a mí me vituperaron, a ustedes también le van a vituperar. Así que cuando hagan eso, no nos bajoniemos, motivémonos, porque el Señor nos advirtió de esto. Dice, pero para vosotros es indicio de salvación y esto de Dios. En esta palabra salvación después nos vamos a ir compenetrando un poquito más. Y ahora al ver el contexto nosotros sí podemos ir a Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Después de todo esto dice Pablo, por tanto, qué tremendo que dice, si algún aliento en Cristo, si algún incentivo en el amor, si alguna comunión, algo de amor de Dios, que nosotros manifestemos los unos por los otros, nos vamos a poder ir uniendo cada vez más. No está hablando acá de un 100%. Si algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera. La misma manera es que nos unamos en Cristo. Teniendo el mismo amor los unos por los otros. Unánimes. Pensando una misma cosa. Y la cosa que tenemos que pensar acá es en el Evangelio. Y el Evangelio es llevar a la gente a nuestro Señor Jesucristo. A que confiesen primero a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, para que puedan acceder al conocimiento de Dios. Para que puedan acceder a Dios como nosotros. Porque a la gente le hace falta a Dios. A mí me hace falta a Dios. La obra de un hermano mío me acerca cada vez más a Dios por medio de Cristo. Por eso yo tengo que estimar esa obra de ese hermano grandiosa para mi vida. Esté donde esté. Siempre y cuando nos hable la palabra en amor. ¿Entienden? Que no nos vengan a hablar pavada, como decimos nosotros acá en la Argentina. Estamos hablando del amor de Dios.
Y el amor de Dios está en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, no en otra cosa, no en la imaginación, no en fábulas, no en filosofía, no en ciencia, no en deducciones, sino en la palabra de Dios. Esa palabra que a medida que la practicás, la empezás a comprender cada vez más y más, porque esto es algo que se entiende con la práctica. Esto no es algo que se entiende leyendo la Biblia solamente. Comienza ahí, sí. Pero después sigue con una predisposición mía a creer lo que dice ahí y a vivir de esta manera. ¿Entienden? Y la manera que Dios manda que vivamos es que nos unamos. Estemos donde estemos, nos unamos. Sin dejar de estar en donde estemos. Porque no es necesario que yo deje de estar en esta reunión para irme a unirme a otra. No. Acá estamos hablando de una manera de pensar, de una manera de funcionar. Y de vez en cuando podemos unirnos físicamente, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si esta es la voluntad de Dios, otra noticia, por siempre vamos a estar unidos físicamente con el retorno del Señor. Así que cuando podamos, no estaría mal, que estaría muy bien que nos unamos físicamente. Toma acá, ¿no? Así que fíjense, versículo 3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Este es el punto fundamental. No tenemos que hacer predicar la palabra por rivalidad, que el otro está predicando la palabra, predicar a Cristo porque para querer demostrar de que yo soy mejor predicador que aquel que predica la palabra. Porque yo tengo más años que vos. Yo conocí allá. Y gracias a mí tal vez vos conociste. Gracias a Dios será. Porque acá todo lo que trabajamos, no nos olvidemos nunca que trabajamos y colaboramos con Dios por medio del Señor. Gracias a Dios. Acá ninguno tenemos coronita, ¿viste? O por vanagloria. Vanagloria, ¿sabe qué? Vanagloria es lo que hacía esta gente que predicaba a Cristo por rivalidad, porque decía, no, Luciano, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Con la Biblia es mono con navaja, ¿viste? Es algo como desmereciendo la obra de él. Es peligroso. ¿Entienden? Eso es la vanagloria, mi hermano. Eso no es el amor de Dios. Acá dice que hay que, ¿qué cosa? Estimar, considerar a cada uno como superiores a vosotros mismos. ¿Dice? Humildemente te dice. Estimad humildemente. ¿Eh? Si vos estás manifestando el amor de Dios, la humildad es automática. Pero si no estás manifestando el amor de Dios, la humildad es bicho raro, como quien dice. La arrogancia sí es automática. Porque nosotros le llevamos a Cristo a la gente como nos llevaron a nosotros, para que aprendamos a vivir mejor. Porque no solo consiste que Cristo me salva a mí, sino que consiste en que el cristianismo tiene un estilo de vida dado por Dios que te mejora como persona, te mejora como marido, te mejora como esposa, te mejora como hijo, te mejora como familia, te mejora como trabajador, como empleado, como jefe, como jefe. Te mejora en todos los aspectos de tu vida. La palabra, nuestro Señor Jesucristo, una vez que se instala en tu corazón, porque nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne, tu persona va a crecer con el crecimiento que da Dios, sin manifestarle el amor de Dios, en cada aspecto de la vida, espiritual, mental, física y materialmente.
Por eso llevamos a la gente a Cristo. Yo no puedo lograr eso. Una denominación no puede lograr eso. Otro hermano no puede lograr eso. Pero nuestro Señor y en nuestro Señor sí. Ahí sí viene el crecimiento que da Dios. Ahí sí. ¿En dónde estamos? Versículo 4. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Llevemos a Cristo a la gente. No, pero si no viene a mi reunión, yo no te hablo malo. ¿Qué voy a andar orando por vos si vos no venís a mi reunión? O no venía a mi denominación. Tomaste un camino diferente al mío. Pero mi corazón, obviamente, y las puertas acá en mi casa, cuando vos quieras participar, están abiertas. Pero mientras tanto, seguí tu camino y yo sigo acá. No. Los intereses de los demás es que vayan a Cristo. Llevemos a Cristo a la gente. Respetemos la obra de cada uno de los hermanos. Oremos por la obra de cada uno de los hermanos. Colaboremos con la obra de cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque le llevan a Cristo. Y Cristo engrandece la vida de cualquier ser humano. Cristo engrandece la vida de cualquier ser humano. La reunión no, la denominación no, la religión no. Pero Cristo sí. ¿Entienden? Eso es lo importante acá. Tenemos que terminar con estas banalidades de nosotros. Hacer morir la carne en nuestra vida y alentarnos a estas cosas. Acá en Misiones tomamos mucho mate. Somos bien misioneros en la tierra colorada. Pero bueno, algún día si vienen les voy a invitar unos mates. Van a venir varios hermanos, así que va a ser una bendición compartir con ellos y bueno, van a saber lo que es el mate misionero. Pero bueno, sigamos acá. Dice, haya en vosotros, versículo 5, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Detengámonos un poquito acá. O sea que nuestro Señor nos vio a nosotros como superiores a Él mismo, o a la obra que podíamos hacer nosotros como superiores a la obra magnífica que Él hizo. ¿Sí? Quiero decirle que sí. Vamos a leer acá en Juan capítulo 14, fíjense, versículo 12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él marcó una línea, nunca pecó, nunca le falló a Dios, y nos estimó a nosotros como superiores a Él en la obra, en este edificio que Dios nos hizo parte para que colaboremos con Él. Imagínate vos el amor de nuestro Señor. Esto es algo tremendo. Ese pensamiento es el ejemplo de Cristo que debemos seguir. Vos no podés desestimar a un hermano. Podés, sí. Bueno, acá vemos y siempre van a haber hermanos que desestiman la obra de los hermanos, porque está escrito en la palabra, hasta que retorne nuestro Señor. Pero si tenés 2 dedos de luz espiritualmente hablando y querés amar a Dios y manifestar el amor de Dios, dejá de desestimar a tu hermano. Dejemos de desestimarnos. Miremos no como superiores a nosotros mismos. La obra de cada uno de nosotros, que tenemos que mirarla como superiores. Si vos tenés 100 personas y yo tengo 1000, yo tengo que estimar tu obra como mayor a la mía. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, sino la calidad. Porque yo como vos predicamos a Cristo. Y si vos tenés 1000 y yo tengo 3, vos tenés que estimar. Y la obra que nos encomendó el Señor a cada uno de nosotros. No desestimemos. Valoremos.
aprobando lo mejor, porque esto es aprobar lo mejor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto? Aprobar lo mejor es esto, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? Que agarra y dice, el versículo 6, existiendo en forma de Dios, o sea, teniendo la naturaleza divina de Dios, porque por Dios fue engendrado Él, dice, Él no consideró el ser igual o parecido a Dios como cosa que aferrarse. Él no se paró en su ministerio y dijo, yo soy el Hijo de Dios. Vos no sos nadie. ¿De dónde saliste? Nadie te registra. Él no le vio a las personas como inferiores a Él, porque Él tenía sí derecho a hacer eso. Fíjate que sí, porque Él era el unigénito de Dios. Él no se consideró mayor a ellos. Fíjate que dice, la obra que yo hago, vosotros la haréis también, y aún mayores. Él consideró al que iba a creer mayor a Él. Claro, mi hermano, Él estaba en un solo lugar a la vez, nosotros, el cuerpo de Cristo, está repartido por todo el mundo. Es monumental la obra que podemos hacer utilizando hoy las redes sociales. Tenemos que aprovechar estas cosas. Y amén de las redes sociales, podemos llegar a juntarnos físicamente cada tanto. Es una cuestión de voluntad. No tengo tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer. Mirá, acá Dios nos llamó a que nos juntemos. No, pero yo tengo 5 millones de personas que atender. No me interesa, yo tengo 3. Y lo mismo nomás. La responsabilidad ante Dios por medio del Señor es lo mismo. Acá el que nos mandó y son mandamientos de Dios a que funcionemos en un cuerpo unido, teniendo como cabeza a nuestro Señor, fue Dios mismo. No podemos decir que amamos a Dios y no hacemos la voluntad de Dios. Esta es una mentira de nuestra parte. Nosotros somos cristianos, tenemos que decir y vivir de acuerdo a la verdad. No decir algo que no vivimos. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está, nosotros venimos a servir. Como decía Víctor Paul Wilber, decía, nosotros nacimos para vivir, pero renacimos para servir. Servirnos los unos a los otros, en amor. Funcionando en amor. ¿Entienden? De eso está hablando la palabra de Dios. De eso está hablando la voluntad de Dios. Venimos a servir, mi hermano. No venimos a hacer otra cosa. Nosotros servimos a Cristo antes que a nuestra reunión, nuestra denominación, nuestra religión, sean un obispo, sea diácono, sea lo que sea, porque Pablo le escribió también a ellos, a esos que tenían títulos en la iglesia, le digo, vos también tenés que juntarte con esto y estimar la obra de ellos como superiores a tu obra, porque así mi hijo estimó la obra de ustedes. Y nosotros que somos más chicos, tal vez, como quien dice, para que nos entendamos, porque ante Dios somos todos iguales, y valemos toda la vida de Cristo, también tenemos que ver la obra de, qué sé yo, de estos diáconos o obispos como superiores a la nuestra. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque eso es aprobar lo mejor. ¿Entienden? Con nuestra vida, con nuestra oración. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre. Claro, él era un ser humano, claro, tenía una naturaleza divina de parte de Dios, no tenía la naturaleza de Adán corrompida, pero era un ser humano. Tomó forma, se humilló, dice, a sí mismo. La humildad sale naturalmente cuando amas a Dios.
cuando manifestás el amor de Dios. Es algo espontáneo. No es algo que... ¿Por qué? Porque lo tenemos en ese don de espíritu. No es algo que vos tenés que hacer, bueno, voy a seguir este paso, aquel paso, aquel otro. No. Vos haces esto, yo hago esto. Medianamente en nuestra vida, la humildad va a salir en nuestra vida. Porque nos vamos a ver como superiores a nosotros mismos. Los unos y los otros. Entonces, cada hijo de Dios va a cobrar valor, el valor que Dios le dio. ¿Y sabe cuál es el valor que Dios nos dio a cada hijo de Dios? La vida de su Hijo mismo. Nosotros valemos Cristo. Seamos el peón, seamos el diácono, seamos el obispo, seamos la mano, seamos el brazo, seamos el dedo, seamos el diente, valemos Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Haciéndose, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es algo tremendo, porque la obediencia sale a flote cuando tenés este corazón y así querés vivir. La obediencia es algo natural en la fe. ¿Entiendes? Cuando vos tenés este corazón de estimar la obra de cada hermano y a cada hermano como superior a vos mismo, como una obra superior a la obra tuya, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, obedece, y te hace obediente hasta como hizo nuestro Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, quiero que vayamos como hacía Pablo, de Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro, hay que hacer morir la carne, hermano. La vanagloria, las rivalidades, las envidias, las idolatrías. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora nosotros tenemos que vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él es el que indicó el camino a seguir. Y el que indica el camino que tenemos que seguir. Porque para eso es la cabeza. ¿Entienden? Esa es la responsabilidad de Él. No mía, o del diácono, o del obispo, o de quien sea. Es la responsabilidad del Señor. Él es el que indica en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que valía la vida de Cristo y por eso se metía en la fe de Cristo, haciendo morir sus banalidades, sus rivalidades, su gritería, su enojo. ¿Entienden? Él amaba, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa esto? Que muchos de nosotros nos vamos a equivocar. Cuanto más años, más equivocaciones metes. Así que los años no te aseguran nada. Yo te aseguro que cuanto más años, más equivocaciones metes. Pero adquirí experiencia con la práctica de Dios. Así que no nos envanezcamos, porque el amor nos va a cubrir. ¿Entienden? Nos va a cubrir un montón. Y no tenemos que soportar los unos a los otros. Vamos a tener diferencias, obvio. Pero eso no significa que no llevemos a Cristo a la gente. ¿Entienden? Que no trabajemos juntos, que no oremos los unos por los otros, que no colaboremos los unos con los otros, que no le enseñemos a una persona de otra religión o de otra denominación a ser una mejor persona teniendo a Cristo en su vida, para que sea un mejor marido, un mejor papá, un mejor mamá, un mejor hijo, un mejor trabajador. ¿Entienden? Porque eso es lo que vino a hacer Cristo en la vida del ser humano. Y eso es lo que Dios hizo entregando a su Hijo por cada uno de nosotros. Por todo el mundo, dice encima. Tremendo esto. Por lo tanto, versículo 5.
también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Qué tremendo esto. Si vos estás en Cristo, tenés acceso a este nombre. Si no te podés cansar de decir en el nombre de mi Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, que no va a suceder nada. Pero si estás en Cristo, mi hermano, va a tener ese nombre que es sobre todo nombre. Y va a tener la oportunidad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ser atacados por todos lados por este tipo de personas que se vuelven adversarios de Cristo. Se vuelven adversarios de Cristo porque desestiman la obra que estábamos haciendo. Porque no creen mono con navaja, como quien dice. Desestiman la obra. Pero ¿sabe qué? Esa gente va a invocar el nombre de Jesús todos los días de su vida que quiera, pero con ese corazón no va a hacer nada. Pero nosotros nos mantenemos invocando el nombre de Jesús y se van a doblar las rodillas ante nosotros, en el nombre de Jesús. Y nosotros nos doblamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos doblamos las rodillas ante nuestro Señor Jesús, permitiendo que Él sea la cabeza, siguiendo ese ejemplo que Él nos dio. Porque Él nos estimó a nosotros como superiores a Él. Imagínate vos, esto ya es el colmo. Nuestro Señor, la visión que tuvo a nosotros, la manera que nos amó a nosotros. Por eso Él entregó su vida. Realmente Él amó. Porque no te puede entrar en la cabeza de otra manera. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Esto es para la gloria de Dios. ¿Querés glorificar a Dios? ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Queremos glorificar a Dios? ¿Queremos glorificar a Dios? Esta es la manera que tenemos que vivir. Juntos, unánime, pensando una misma cosa, amándonos, orando los unos por los otros, estimándonos superiores los unos a los otros, como Cristo, manteniendo a nuestro Señor como cabeza, guía, llevando a la gente al Señor, para que el Señor engrandezca la vida de cada persona como engrandece la nuestra, para que cuando oren tengan respuesta, porque se doblan todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesús para los que creen. Esto, la voluntad de Dios, no para los que no creen. Como decía la palabra, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate vos, te van a confesar un montón de cosas, pero si hacen esto para decir que yo soy mejor que vos, vení, yo te voy a enseñar mejor, porque yo tengo más años, conmigo vas a aprender a tener comunión con Dios. Si hacen esto por eso, son abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. Tremendo esto. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra salvación no es solamente que te hace salvo. Acá es donde nosotros vamos a ver que la palabra de Dios te hace una mejor persona. Es la palabra sotería, ¿viste? Denota una liberación de por sí. En Cristo vos tenés una gran liberación, una preservación en todos los aspectos de tu vida. Querés preservar tu vida, la de tus seres queridos, todo. Tenés que confiar en el Señor.
ya sea en lo material y de todos los peligros temporales y aprensiones que uno tiene. El Señor te preserva si confías y vivís de esta manera. Esto es algo muy útil, porque hay gente que tiene muchas cosas, mucho trabajo, mucha unión, pero vive afligido, vive preocupado por esto, por aquello, por lo otro, no tiene paz en su corazón, pero el Señor te trae la paz. No habla solo de una salvación a la vida eterna, sino en el presente. Claro, eso es lo que te da esta manera de vivir. Así que por eso es que nosotros tenemos que tratar de juntarnos lo máximo posible, ya sea virtual, física, en oración o como sea, para que funcionemos en el servicio. Y el Señor derrama esto. Esto es la salvación ocupado, dice. Nosotros tenemos que ocuparnos de esto, porque esto es lo primordial que el cristiano tiene que hacer. Esté donde vos estés funcionando. Strong dice que te da, es como un rescate a tu vida. Viste que la gente a veces pasan los días y no sabe para qué hace tantas cosas, viste, como que le pierden sentido. Te da seguridad. El Señor te rescata, te da una seguridad. Vos tenés seguridad en el Señor. El gobierno no te da seguridad. El presidente no te da seguridad. Pues más que hoy los presidentes son todos incrédulos, ¿no? Por lo menos si fuera un hijo de Dios creyéndole a Dios, bueno, sería distinto. Pero acá el que te da seguridad es nuestro Señor Jesucristo. Física y mentalmente, moralmente. ¿Entienden? Vos podés tener un barómetro en tu vida. Una estabilidad en tu vida. Esta misma versión dice en 2 Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor que os establecerá y os guardará del mal. Te puede establecer en tu vida. A pesar de que haya tormentas y vientos que ven con ímpetu contra vos, en Jesucristo, la roca puesta por Dios, vos podés mantenerte en su casa, en tu casa. Vos podés mantener tu integridad. Fuera de esto no. Y ningún ser humano lo hace. Por eso es tan importante nuestro Señor Jesucristo y que llevemos y que trabajemos juntos para que llevemos a la gente a nuestro Señor Jesucristo, para que así también ellos nos sigan manteniendo a nosotros en esa línea hacia nuestro Señor. ¿Entienden? Porque este es un trabajo en conjunto, porque nos apoyamos unos a otros, y nos aguantamos unos a otros y nos empujamos al Señor unos a otros. ¿Entienden? Nos ocupamos de esta salvación. Tremendo esto. Versículo 13. Este es un tremendo versículo. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir que su voluntad, dice esta versión. Fíjate vos. Y nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios. Solamente si vivimos de esta manera, Dios va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Porque esto nos edifica, mi hermano. Esto nos engrandece como seres humanos, como cristianos. Nos fortalece y nos lleva hacia adelante. Esa palabra produce, la misma palabra energeo significa, energiza. Ser activo y eficiente para la obra, te activa para la obra. ¿Entienden? Te activa para la obra, como dice, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, y ese obra es la misma palabra energeo, por el amor. ¿Se acuerdan? Si hay algún incentivo de amor, dice Filipenses 2:1, consuelo en el amor, dice la Reina Valera 1960, incentivo, dice esta, ¿entiendes? Esa obra
es la misma palabra energeo. Dios produce esa energía cuando nosotros manifestamos el amor de Dios. Y te energiza. Y la energía, ¿sabe qué? Revitaliza, fortalece, te activa para hacer un trabajo eficiente. Sos operante para hacer la voluntad de Dios, para que Dios cumpla su voluntad. Sos alguien operante para que Dios cumpla su voluntad. Y como el obrero que maneja una máquina en una obra. Él opera la máquina, pero para realizar esa tarea de la obra que están haciendo para el beneficio de los demás. Esto es para el beneficio de los demás. Y buscando el beneficio de los demás, recibimos nuestro beneficio porque ese obrero cobra sueldo y nosotros somos bendecidos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Porque así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor. Así trabaja Dios. Y versículo 14 dice, hacedlo todo sin murmuraciones y contienda. Dejemos de murmurar los unos por los otros, dejemos de contender los unos con los otros. ¿Qué fulano a esto? ¿Qué mengano a esto? ¿Cómo que decía Jesucristo? Ciego guía de ciego, saca la paja que está en tu ojo para poder ver y así corregir al otro. Y cuando vos ves, vos le vas a llevar al hermano a que haga esto. Le vas a llevar a Cristo, no a tu denominación primero, a tu reunión primero. Le va a llevar a Cristo. Le va a enseñar a tu hermano que esto es más importante que el lugar donde vos estás funcionando. ¿Entendés? El cuerpo de Cristo, a que funcione juntos, a que amen, porque ahí es donde nosotros vamos a recibir la bendición con la cual nos bendijo Dios delante de la fundación del mundo. Si queremos bendición en nuestras vidas, todo el mundo quiere éxito en su vida, crecer en la vida. Bueno, esta es la forma, mi hermano. Ya sea en la familia, como persona, en el trabajo, en la sociedad. Esta es la manera, la única manera genuina. Lo que el mundo muestra es una falacia. A veces le pegás y a veces no. ¿Viste? Y cuando le pegás un tiempo nomás y después abstenete a las consecuencias porque no siempre está ahí arriba. Se corrompe. Claro, con el Señor nosotros estamos siempre arriba. Poner la mira en las cosas arriba y no en las de la tierra. Ahí estamos nosotros. Ahí tenemos que estar nosotros. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Claro, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y hacer estas cosas son torcidas y perversas. Si haces las cosas por vanagloria o por rivalidad, haces en contra de Cristo y eso es perverso y torcido. Y nosotros no tenemos que hacer eso, sino que tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en los cuales vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestra función es iluminar, mi hermano. Terminar con la tiniebla que el maligno genera y la vanagloria, la contienda, la envidia, la ira, el robo, la mentira y todas esas cosas es tiniebla. Reteniendo la palabra de vida, asido de la palabra de vida, porque la palabra de Dios vive cuando haces esto en nuestro corazón, produce vida. Nuestro Señor acrecenta su vida, nuestras vidas, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Esto es algo tremendo. Así yo podré gloriarme el día que Cristo, en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Claro, en el retorno de Cristo
este pueblo va a ver que las cartas de él, que eran cartas, eran pergaminos. Mirá la Biblia que hicieron, fíjate la obra que hicieron, qué tremendo, se va a poder gloriar, ¿viste? Se va a poder enorgullecer de su trabajo, como nosotros debemos enorgullecernos de trabajar en Cristo y gloriarnos en Cristo. Como dice la palabra, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en su obra, sino en el Señor. Porque eso es lo que busca la gloria de Dios. Así que hermano, bueno, esto quería compartirle. Cerramos con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por lo práctica que es ella, por la manera que la dejaste disponible para nosotros, que nos enseña, nos redarguye y nos corrige para instruirnos en tu justicia a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Padre. Y dejemos las excusas de lado y comencemos a movernos en el Señor y con nuestro Señor, tu Hijo, a quien vos entregaste por cada uno de nosotros, y así hacer valer ese gran sacrificio, hacer valer esa gran obra que Él hizo por nosotros, estimando esa obra como mayor a cualquier sentimiento carnal que nosotros podamos tener para que impida esta obra que Él inició con vos y que ahora nosotros seguimos con Él y con vos, Padre. Gracias por este gran privilegio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.